con Julie en varios proyectos e iniciativas de salud mental, inclusive sobre salud mental de niños y adolescentes. De hecho, Julie tiene una expertise muy grande en esta área. Y hemos trabajado juntos también sobre el programa de la OMS para capacitar padres y cuidadores de niños con trastorno del espectro autista, conocido por su acrónimo inglés CST, Caregivers Skills Training. Sin embargo, el foco de la discusión de hoy justamente es sobre adolescentes. Se trata de un tema que teníamos en nuestra lista de temas prioritarios para los webinarios del viernes hace tiempo, y por fin, gracias también a la colaboración de Julie, hemos podido agendarlo para el día de hoy. Así que, sin demorar más, le voy a dar la palabra a Julie. Julie, bienvenida. Puedes abrir tu micrófono y yo voy a cerrar el mío. Muchas gracias. Julie, veo que tu micrófono está abierto, pero no se te escucha. ¿Ahora sí me escuchas? Buenos días con todos y todas. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y por la presentación. El día de hoy voy a hablar sobre la salud mental de la población adolescente en el contexto COVID y un poco compartir la experiencia de nosotros desde Perú. La próxima. En estos 25 minutos voy a conversar sobre 3 temas prioritariamente. El efecto de la pandemia en la salud mental adolescente, sobre todo de la cuarentena, la experiencia de Perú al inicio de la curva epidemiológica de la pandemia y también lo que tenemos previsto para hacer en lo que resta del año y el próximo año, y los retos y desafíos que tenemos y que seguiremos teniendo. La siguiente. Bueno, la cuarentena tiene un efecto en la salud física y también en la salud mental, en toda la población, pero sobre todo en grupos poblacionales más vulnerables como lo son los niños, las niñas y los adolescentes. Los menores de edad que no van al colegio y permanecen en casa están físicamente menos activos, tienen más tiempo frente a la pantalla, y esto contribuye a que empiecen a tener patrones de sueño irregulares, una alimentación menos saludable, y esto puede resultar en un incremento del peso y una pérdida de la capacidad cardiorrespiratoria muy relacionada a la salud física. Pero también la cuarentena puede tener una afectación en la salud mental. En estudios en otras pandemias se ha visto que aproximadamente el 30% de niños y sus familias puestos en cuarentena desarrollaron síntomas de trastorno de estrés postrauma, siendo sus puntuaciones medias hasta 4 veces más altas comparados a los que no estaban puestos en cuarentena. La siguiente, por favor. Otro punto a comentar es que en tanto las cuarentenas se prolongan, hay mayor asociación con la presencia de síntomas tanto de estrés postraumático, conductas de evitación, insomnio, ira e irritabilidad. En un estudio hecho en otra pandemia, no en esta del COVID-19, vieron que las personas puestas en aislamiento domiciliario por más de 10 días mostraron significativamente más síntomas de estrés postraumático que aquellos que estuvieron en confinamiento por menos días. Entonces, no es solo el estar en cuarentena, sino también la duración de la cuarentena, la que podría contribuir a presentar problemas de la salud mental también. Y esto estaba asociado sobre todo a la ausencia de actividades al aire libre, a la falta de contacto con compañeros de clase en el caso de la población adolescente, y también a la ausencia del contacto con otros familiares, a la falta de espacio personal en el hogar y al hacinamiento, ¿no? Son variables muy asociadas a que pueda haber mayor presencia de problemas de salud mental en la población adolescente en este caso. Siguiente, por favor. Quisiera compartirles los resultados de una revisión sistemática publicada en el American Psychiatric Review, en donde se revisó a 63 estudios finalmente, ¿no?,
que buscaban determinar el efecto del confinamiento en la salud mental de niños y adolescentes. La edad promedio fue de más o menos 15 años y la mayor cantidad de los estudios principalmente provenían de países como Estados Unidos, China, Europa y Australia. Lo que encontraron fue que había una asociación importante entre el aislamiento social y el sentir soledad con la depresión, con la presencia de depresión, ¿no? La mayoría de estos estudios reportaron correlaciones más o menos moderadas e importantes. Y las asociaciones fueron mayores en los participantes de más edad y de sexo femenino. Y esto se condice con las cifras de depresión en general. En la pubertad es cuando empieza a hacerse más frecuente comparado a la niñez. Y en la pubertad también se marca la depresión que empieza a ser más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Y en cuanto a la presencia de depresión en estudios ya longitudinales, ¿no? 1 a 3 años posteriores a la pandemia, los resultados fueron mixtos. Algunos sí encontraron una asociación o mayor riesgo y otros no. La siguiente, por favor. En cuanto a la ansiedad, también se encontró correlación importante entre el aislamiento social y el sentir la soledad, con la ansiedad generalizada y la fobia social, así como con otras conductas como la conducta autolesiva, las ideas suicidas y las conductas de tipo problemas de la conducta alimentaria, ¿no? Creo que un dato importante a compartir es que aproximadamente 1/3 de los niños y adolescentes sometidos al aislamiento social como esta medida de contención ante una pandemia, en esta revisión, como les mencionaba, hecha de 63 estudios, ¿no? Aproximadamente el tercio de los niños y adolescentes requirieron atención en servicios de salud mental debido a experiencias relacionadas a la pandemia. Este estudio hizo una revisión de estudios que hubieran desde el 46 hasta el 2020, ¿no? Y es interesante ver porque en la región hay algunos estudios que ya están mostrando datos de entre 25 al 40% de presencia de problemas de salud mental, ¿sí? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, había una anterior en donde, en todo caso, se me debe haber traspasado, en donde se hacía mención a que si vamos a simplemente evaluar algún cambio emocional o de conducta, las cifras pueden ser mucho mayores, ¿no? En un estudio hecho en Italia y en España, en más de 1000 padres de familia que reportaron si observaron alguna conducta o algún problema emocional, algún cambio en sus hijos menores de 18 años, más del 80% mencionó que notó algún cambio, ¿no? Y en Perú se hizo un estudio en 500 familias y cerca del 69% mencionó que encontró algún cambio. Muchos de estos chicos desarrollarán un problema de salud mental. Va a depender mucho de cómo los adultos, los padres, los cuidadores, manejemos el tema de la pandemia y que mitiguemos ese efecto negativo que tiene en la salud mental de los niños y adolescentes. Ahora voy a pasar a compartir con ustedes sobre la experiencia de Perú. La siguiente, por favor. Voy a compartir un poco algunas cifras y datos de cómo la pandemia nos encontró y cómo después hemos hecho algunas intervenciones. Entonces, recordar que las y los adolescentes están en un proceso de consolidación de la identidad y de la personalidad, de una búsqueda de su independencia y de su autonomía que les permita transitar a la vida adulta y en donde el aspecto social es básico, donde el compartir con compañeros, el interactuar con pares es, digamos, una de las características de esta etapa, ¿no? Por otro lado, los adolescentes pueden tener un rol activo en su autocuidado y son potenciales promotores de las conductas responsables frente a las enfermedades como a la pandemia del coronavirus, ¿no? En el Perú, los adolescentes de 12 a 17 años representan aproximadamente el 10% de la población total del país, que tenemos 32 millones aproximadamente de habitantes. Y antes de la pandemia, según los estudios epidemiológicos de salud mental, 1 de cada 5 adolescentes cumplían criterios para algún tipo de trastorno mental. La siguiente, por favor. Quiero compartir algunos datos breves sobre el acceso a Internet y el acceso a los dispositivos celulares, porque esos han sido críticos para las intervenciones que hemos podido hacer durante la pandemia.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el primer trimestre del 2020, el 60% de la población peruana tenía acceso a Internet. Y aquí es un dato importante a mencionar, que en el caso de Lima Metropolitana, donde está la capital del país, el 78% aproximadamente tenía acceso a Internet, mientras que en el área rural solo el 23%, ¿no? Aquí había una diferencia muy importante a tener en cuenta en el momento de hacer las intervenciones. Por otro lado, en la población adolescente de 12 a 18 años, el 70% hacían uso de Internet, mientras que en los niños de 6 a 11 solo el 36%. La siguiente, por favor. Y cuando veíamos el acceso a Internet según dispositivo, según el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, veíamos que el 87% de la población accedía a Internet a través del teléfono celular, ¿no? Mientras que las otras formas de acceder, como a través de la computadora, la laptop, eran con unas frecuencias mucho menores. La siguiente, por favor. Y cuando veíamos ya el acceso al teléfono celular, no necesariamente a Internet, sino a las llamadas, a los mensajes de texto, el reporte era que el 84% de la población de Perú en el primer trimestre del 2020 utilizaba un teléfono celular. Y cuando veíamos por regiones, aquí están, ¿no? Las diferencias entre Lima Metropolitana, que era 88%, y el área rural, que era el 74%, se acortaban, ¿no? Hay una diferencia mucho mayor entre el área rural y la capital en cuanto al acceso a Internet, pero en cuanto al uso del celular no tanto. Y por otro lado, los adolescentes de 12 a 18 años, en un 82%, accedían a los teléfonos celulares, ¿no? Y eran otro medio a través del cual podíamos llegar a ellos. La siguiente, por favor. Es interesante ver que a lo largo de los años, desde el 2014 al 2020, el acceso a Internet por teléfono celular en la población de 6 a 17 años se ha incrementado en 62 puntos, es decir, del 12.5 al 75%. Y entonces el Internet y el celular eran un medio a través del cual podíamos llegar a los adolescentes. Siguiente, por favor. En este gráfico, para hacer mención que las cabinas públicas que en años anteriores habían sido un medio a través del cual los chicos accedían a Internet, cada vez va disminuyéndose las frecuencias de su uso y en el primer trimestre de este año solamente el 15% de la población de 6 a 17 años lo hacía a través de la cabina pública. La siguiente. Y entonces, con estos datos previos, el 16 de marzo de este año, el gobierno del Perú declara una emergencia nacional sanitaria y también una cuarentena obligatoria nacional, la cual duró hasta el 30 de junio. Hemos estado 3 meses y medio casi en cuarentena. A partir del 1 de junio se ha dictaminado que la cuarentena solo sea en algunas regiones, pero en la gran mayoría ya no lo es. Y la situación de la pandemia al día de ayer en el país es de 371,000 casos positivos, de 17,654 personas fallecidas y más de 2 millones de pruebas aplicadas. La siguiente, por favor. Frente a esta situación, es importante mencionar que es difícil poder ver la salud y la salud mental independientemente o aislada de los determinantes sociales. Los determinantes sociales, de todas maneras, tienen que ser considerados en el momento de valorar la salud mental de los adolescentes y de sus familias. Y en ese sentido, desde el gobierno, en un inicio se brindaron bonos económicos de aproximadamente $220 a 3 millones de familias en extrema pobreza y pobreza, a 800,000 hogares con trabajadores independientes, a casi 1 millón de hogares del sector agrario y también se trabajó de manera articulada con las autoridades locales para poder brindar canastas familiares a aquellas familias donde no llegábamos a través de los bonos. La siguiente, por favor. Por otro lado, esta pandemia nos ha golpeado muy fuerte económicamente
Perú es uno de los países más golpeados en el crecimiento económico. Y por eso, desde el gobierno se están haciendo los esfuerzos para reactivar la economía. Hay un programa llamado Reactiva Perú, en donde se garantizan créditos a pequeñas y medianas empresas colocados por las empresas del sistema financiero, lo que representa más o menos el 8% de nuestro PBI, ¿no? Son más o menos 60.000 millones de soles, lo cual es una cantidad importante para un país como el nuestro, ¿sí? También se reprogramaron deudas, pagos de personas naturales, pequeñas y medianas empresas, así como se permitió el acceso al fondo, hasta $600 nada más, de las administradoras de fondos de pensiones, ¿sí? Y esto nuevamente como un esfuerzo de también considerar, intervenir en los determinantes sociales como el desempleo, la pobreza, que de todas maneras sabemos están asociados a mayor riesgo de tener problemas de la salud y de la salud mental, por supuesto. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como Ministerio de Salud desde marzo hasta mayo? Y luego les comentaré después. Desde marzo hasta mayo, más o menos, se publicaron diferentes documentos normativos que establecían las responsabilidades de los profesionales de salud y también por los niveles de atención de complejidad sobre cómo brindar la atención en el contexto de COVID, tanto para la población general, para grupos vulnerables, en niñez y adolescencia, por supuesto, para el personal de salud, pero también para otros grupos poblacionales como son las personas con trastorno del espectro autista, y también sobre los primeros auxilios psicológicos. Para nosotros, nuestro país, es importante tener los documentos normativos no solo porque establecen las responsabilidades por los grupos profesionales, sino también porque nos permite planificar acciones y también pedir presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas para que nos puedan asignar presupuesto. Sin documentos normativos difícilmente podemos adquirir asignación presupuestal. La siguiente, por favor. Y entonces, como les comentaba, en nuestro país la cuarentena duró 3 meses y medio prácticamente, y uno de los grupos poblacionales más afectados fue el de niñez y adolescencia, porque además las clases se vieron interrumpidas, inclusive desde inicios de marzo, 1 o 2 semanas antes de la cuarentena total, se interrumpieron las clases en todo el sistema educativo, tanto públicos como privados. Y mes y medio de iniciado la cuarentena, desde el gobierno se dictaminó la posibilidad de que los padres pudieran optar por sacar a sus niños y niñas y adolescentes menores de 14 años fuera de su domicilio para poder hacer una caminata al aire libre, inicialmente de 30 minutos, actualmente es de 60 minutos, bajo ciertas recomendaciones y que a la vez nos permitían también a través de mensajes comunicacionales poder trabajar el tema del vínculo, de la conversación, de el poder respetar ciertos horarios con los miembros de la familia en casa, el fomentar espacios de conversación y también cómo manejar el tema de la cuarentena dentro de casa, pero también las medidas sanitarias para evitar el riesgo del contagio del COVID cuando salgan con sus niños, niñas y adolescentes también. La siguiente, por favor. La misma vez en simultáneo se trabajó a través de los medios masivos de comunicación, mensajes comunicacionales, ¿no? Dado que con la cuarentena también se restringieron inicialmente notoriamente todas las actividades presenciales, ¿no? Inclusive en el primer nivel de atención, y se priorizó la actividad presencial en los hospitales generales. Y por otro lado, estando en cuarentena total, todo el resto de espacios en la comunidad donde podrían brindarse intervenciones están prácticamente cerrados, ¿no? Entonces usamos los medios de comunicación masiva, los conversatorios con adolescentes a través del Zoom, también se dieron disposiciones para hacer actividad física en espacios públicos bajo ciertas medidas de recomendación, sobre todo de índole sanitario. La siguiente, por favor. Se fortaleció la capacidad del personal de salud a través de módulos sobre el cuidado de la salud mental en niñas, niños y adolescentes en el contexto COVID, dirigido a personal de salud
con la Escuela Nacional de Salud Pública y el Colegio Médico del Perú. Se tuvo cerca de 10.000 participantes certificados. Esto fue hasta mayo y actualmente seguimos haciendo esta capacitación con aliados como la Escuela Nacional de Salud Pública y el Colegio Médico del Perú. La siguiente. También se habilitó una línea telefónica nacional pública gratuita a las 24 horas para brindar información sobre el COVID, pero también para brindar apoyo emocional, la línea 113 opción 5, en donde han habido llamadas no solo de población adulta, sino también de población adolescente. Esta fue una línea nacional, pero también se habilitaron líneas telefónicas desde los centros de salud mental comunitaria en cada territorio. La siguiente, por favor. Asimismo, se continuó dando los servicios de salud mediante el uso de tecnologías, ¿no? En los centros de salud mental comunitaria contamos con especialistas en psiquiatría, psicología, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, enfermería, servicio social, y los profesionales brindaron y continuaron dando este servicio, pero de manera virtual. Y en los establecimientos de salud habían, sí, equipos básicos para brindar la atención a los casos, digamos, de mayor complejidad, y también dar la continuidad de la medicación. La siguiente, por favor. Con todo, digamos, estas dificultades, de enero a mayo del 2020, tuvimos 125.000 casos atendidos en niños, niñas y adolescentes, de los cuales 42.000 correspondieron al grupo de 12 a 17 años. Esto representó casi el 45% de los casos totales, ¿no? Y esas son más o menos las cifras que tenemos nosotros en el país, en donde aproximadamente entre 50 a 60% de los casos que se atienden a nivel del país corresponden a menores de 18 años, ¿no? Y es interesante notar que aún con la cuarentena igual había esa necesidad de poder atender a adolescentes por problemas de salud mental. La siguiente, por favor. Y entonces, con todo esto hecho hasta mayo y con, digamos, las circunstancias y las dificultades, en junio se aprobó el Plan de Salud Mental en el contexto COVID para establecer las acciones a trabajar en lo que resta del año y el próximo año, en un contexto en donde todavía tenemos incertidumbre, donde todavía tenemos cambios abruptos, en donde todavía las actividades presenciales, si bien se terminó la cuarentena, varias están restringidas y están en posibilidad de nuevamente regresar a la cuarentena y restringirse. Entonces, en ese contexto, este plan de salud mental tiene el objetivo de reducir el impacto de la pandemia de COVID en la salud mental de la población. Sabemos que no lo vamos a poder evitar, pero sí queremos mitigar en la medida de lo posible este impacto en la salud mental de las personas. Y lo planteamos hacer a través de dos acciones específicas. Una, de promover el autocuidado y el cuidado mutuo comunitario, y el otro, el de atender a las personas con problemas de salud mental. La siguiente, por favor. Este plan tiene dos componentes prioritariamente, el de la promoción y prevención en salud mental en la comunidad, ¿no? Desde la perspectiva de la salud mental positiva, y también el del fortalecimiento, la expansión y la articulación de los servicios de salud mental comunitaria. No solo los centros de salud mental comunitaria, sino también los de otros servicios, que en la siguiente diapositiva les voy a comentar un poquito más. La siguiente, por favor. Entonces, en este gráfico pueden ver que aquí al centro de toda esta como círculo, está el Centro de Salud Mental Comunitario, que es el establecimiento que articula los servicios en salud mental. El modelo comunitario en el país tiene una lógica de trabajo en red, ¿no? Y el Centro de Salud Mental Comunitario está en el primer nivel, cuenta con servicios especializados en salud mental, pero tiene la tarea de articular con los centros de salud en el primer nivel, con servicios de salud mental no especializados, y a la vez también articular con los hospitales generales que tienen unidades de hospitalización breve. Por otro lado, el Centro de Salud Mental Comunitaria, como eje articulador, tiene que también trabajar de manera muy cercana con los dispositivos que hay en la comunidad, como por ejemplo los hogares protegidos. En el modelo comunitario es importante mencionar que el trabajo se hace desde y con la comunidad. Quizás comentar que antes del 2015 en el país los servicios de salud mental se brindaban básicamente a través de 3 instituciones psiquiátricas que quedaban en Lima, ¿no?
En el 2015 se empiezan a implementar los centros de salud mental comunitaria y actualmente contamos con 154 a nivel nacional y tenemos una asignación presupuestal para implementar 49. Y esto para nosotros es muy importante porque estos centros de salud mental cuentan con servicios orientados y dirigidos para niñez y adolescencia, ¿no? Cosa que antes teníamos mucha dificultad y la brecha de acceso a atención en este grupo poblacional era cercana al 90% o más. Lo otro importante que quisiera mencionar de este gráfico es que en esta parte izquierda, como pueden ver, se da mucho peso a la promoción del cuidado comunitario y al autocuidado de la salud mental, en donde las actividades planteadas tienen que ver con el apoyo mutuo, la solidaridad y la cohesión comunitaria, que es esencial y básica en un contexto como el que estamos viviendo. También con el de la articulación intersectorial e intergubernamental, que ha sido un desafío para nosotros y lo sigue siendo todavía. Por supuesto, la resiliencia individual y familiar, la parentalidad positiva, el manejo del estrés y el afrontamiento positivo por curso de vida, es decir, que también con consideraciones específicas para niñez y adolescencia, el entretenimiento saludable y seguro, ¿no? Ahora que los chicos están más en casa, también tienen más acceso a Internet y también hay más riesgo a los problemas que pueden darse de manera virtual. La actividad física, pero con la mirada de que a través de la actividad física se pueda mejorar la calidad de vida de la persona y por supuesto la comunicación social. Eso es por el lado izquierdo y por el lado derecho que tiene que ver con el desarrollo de los servicios para brindar la atención a las y los adolescentes que tuvieran ya algún problema de salud mental. Siguiente, por favor. En este marco ya del plan, hemos trabajado de manera más intensa con el Ministerio de Educación. Comentarles que el Ministerio de Educación inició el proceso para adquirir más de 1 millón de tabletas, más de 200,000 cargadores solares y aproximadamente medio millón de planes de datos, ¿no? Los cuales van a ser entregados a cerca de 1 millón de estudiantes, ¿no? Y casi 90,000 docentes de instituciones educativas focalizadas, es decir, de aquellas áreas de pobreza extrema y pobreza, y sobre todo de área urbana, pero también, sobre todo de área rural donde el acceso a Internet, como veíamos al inicio, es mucho menor que en el caso del área urbana, pero también en área urbana, porque Lima y varias de las áreas urbanas de las regiones a nivel nacional son muy heterogéneas. Con esto se quiere garantizar la continuidad del acceso a la educación, pero a la vez también es una oportunidad para llegar con otros servicios como el de salud a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. La siguiente, por favor. Entonces, se trabajó con el Ministerio de Educación para incluir en estas tabletas, casi 1 millón de tabletas, cartillas y videos sobre temas que tienen que ver con prevención de la violencia, prevención de la trata, de dar pautas al estudiante para que pueda cuidar su bienestar físico y emocional en este tiempo del coronavirus, ¿no? Pautas sencillas como el identificar emociones, expresar, el tener contacto con compañeros de manera virtual, con la familia, entre otras, ¿no? Y por supuesto también pautas para que aprendan a identificar las emociones, reconocer que en una situación como esta es normal poder sentir ansiedad, miedo, tristeza, pero también cuando podría no significar una respuesta, ¿no? Frente a una situación como esta y cuando también se puede pedir ayuda y dónde pedir ayuda. La siguiente, por favor. Asimismo, en este casi 1 millón de tabletas se incluyeron cartillas dirigidas a padres sobre parentalidad positiva, ¿no? Crianza con ternura, cuidado cariñoso y sensible, todas, digamos, los componentes que tienen que ver con conocer mejor a su hijo, conectarse mejor con su hijo, fomentar espacios de comunicación, dar autonomía de acuerdo a la edad, con límites y con afecto. En el caso de adolescentes, respetar mucho la privacidad, los tiempos, ¿no? Y entender que esa etapa de transición puede tener muchos desafíos, pero ese acompañamiento del padre-madre es fundamental para que consoliden de manera adecuada su identidad. Siguiente, por favor. Asimismo, en el marco de este plan, se ha empezado a trabajar de manera más intensa en la articulación interinstitucional. Hemos empezado a hacer un ciclo de conferencias con los municipios y también con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, de la imagen esta de aquí es con promotoras de educación,
¿no? Desde educación estamos entrando con algunos temas relacionados a salud, donde nos pedían cómo poder brindar soporte emocional a las familias en tiempos de crisis y donde una de las herramientas usadas es el de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Y también el MHGAP. Lo otro que también estamos trabajando de manera intensa, y no solo desde la Dirección de Salud Mental, sino también desde cada centro de salud mental comunitario, en cada territorio, es con las organizaciones que hay en la comunidad. Entonces, estamos empezando con foros virtuales, un ciclo de foros virtuales con organizaciones como esta, que es Arelit Huancavelica, una organización constituida por adolescentes, con una presidenta adolescente, y en donde el foro iba dirigido a adolescentes también. Y por otro lado, hemos estado también dando mucho énfasis a la articulación con otras instituciones, ¿no? Otras agencias como PS y otras más, para poder también intercambiar, no solo compartir nuestra experiencia, pero también intercambiar experiencia con otros países hermanos, porque esta situación de la pandemia, por supuesto, nos va a traer situaciones nuevas o va a reagudizar problemas como el del maltrato, violencia, trata, y compartir experiencias nos enriquece mucho más. La siguiente, por favor. Por supuesto, estamos restableciendo gradualmente las actividades, pero no solo en los servicios de salud, sino en la misma comunidad, ¿no? Con los cuidados y con los desafíos que la situación exige, ¿no? Los equipos de protección personal, que han sido una limitante y una preocupación, pero que a la vez no son un impedimento en la medida en que se pueda dar de manera coordinada y sin poner en riesgo ni al personal de salud, y por otro lado llegar a la población para poder brindar los servicios que se requieren. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son, y ya voy terminando, los desafíos que nos trae esta pandemia, ¿no? Que nos ha traído y que nos sigue trayendo? Voy a hablarlo desde el país, y que sé que muchos países de la región también lo comparten, ¿no? Es una emergencia sanitaria sin antecedentes previos, ¿no? El uso de la mascarilla es nuevo para nosotros como país. Si bien hemos tenido algunas otras, digamos, epidemias como el del cólera, donde el lavado de manos era la herramienta o el escudo protector, el uso de la mascarilla y la distancia social, culturalmente además, nos significa un desafío. La incertidumbre y los cambios abruptos, ¿no? Que todavía siguen vigentes. Si bien la cuarentena pasó a ser ya focalizada a partir del 1 de julio, las cifras que en un momento estaban ya decreciendo, otra vez están en aumento, y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Y por supuesto, las medidas que se puedan tomar para prevenir el contagio, ¿no? Nuestro sistema sanitario es uno de los más frágiles de la región, y eso también nos ha supuesto un desafío adicional. El aislamiento social, el distanciamiento físico, ¿no? Y la restricción de actividades presenciales en los adolescentes y en los niños, sobre todo, las clases en las instituciones educativas fueron suspendidas, como les mencionaba, desde el inicio de marzo, y hasta la actualidad no se han restituido, se están dando de manera virtual, y probablemente en los próximos meses todavía no se restituyan de manera presencial, y sabemos que los espacios educativos eran un lugar donde los adolescentes podrían tener un contacto con sus pares, ¿no? Y entonces ese es un desafío también para nosotros. Esta pandemia nos ha hecho evidente las desigualdades sociales y económicas, que probablemente se van a dar con mayor magnitud, con el impacto negativo también en las economías, el mayor desempleo y pobreza, así como también el mayor riesgo de ser víctima de violencia, especialmente en poblaciones vulnerables, y el tener mayor riesgo de presentar problemas de salud. La siguiente. Aún frente a toda esta situación, en el Ministerio de Salud trabajamos bajo el lema de la salud nos une, y esperamos que esta situación, que si bien es un desafío y una situación difícil y adversa, también pueda ser una oportunidad para que nos unamos, en nuestro caso como peruanos, y cada uno también en su comunidad. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Julie. Gracias por esta presentación tan completa, y también gracias por poner el tema de salud mental de adolescentes en el marco de la experiencia y del contexto peruano,
que es un contexto muy especial. Si me permiten, antes de invitar a los participantes a hacer preguntas, a levantar la mano en nuestro chat o a compartir comentarios y preguntas, me gustaría tomar un ratito la palabra para decir algo, compartir algo con ustedes, por lo menos de mi perspectiva subregional, ¿no? En el marco de la salud mental en Sudamérica. Sin duda, Perú es un país muy especial, en el sentido que, como muchos saben entre ustedes, Perú está en el proceso de una reforma radical de los servicios de salud mental. En algún momento de su ponencia, Julia ha mencionado los 3 hospitales psiquiátricos, las 3 instituciones grandes de Perú. Las 3 se encuentran en Lima, y entonces en el Perú se está justamente trabajando una transición de un modelo de salud mental centrado en hospitales psiquiátricos, en instituciones supuestamente especializadas en salud mental, hacia la comunidad. Me gustaría también de pedirle a Marta, por favor, de volver a una lámina de Julie, la lámina 27, para comentar algo más sobre el modelo de la salud mental comunitaria en Perú y cómo se viene pensando ese modelo. Es decir, la alternativa a un modelo centrado en hospital es un modelo de redes comunitarias en donde varios tipos de dispositivos trabajan juntos, trabajan en red justamente. Es decir, no solo son dispositivos basados en la comunidad, pero también son dispositivos con objetivos diferentes para mejor reflejar las necesidades, que son varias, de las personas con padecimientos mentales. Ustedes ven, gracias Marta, en esta lámina, en el círculo, en el centro, hay un dibujo de una casita que representa justamente el Centro de Salud Mental Comunitaria, que es un centro comunitario sin camas, pero sí especializado en salud mental, que tiene varias funciones. Entre ellas también tiene un área, un departamento para salud mental de niños y adolescentes, justamente. Y este centro no solo atiende a las personas que tienen alguna condición mental o psicosocial, sino también trabaja de una manera muy cercana con los centros de atención primaria, que no son centros especializados en salud mental, que son las casitas ahí en azul, conectadas con flechitas al centro de salud mental. Trabaja también con la comunidad, que también se puede notar en esa lámina, en actividades de promoción y de prevención y tal. Y tiene el rol también de capacitar a los colegas de atención primaria no especializada, también a través del programa NHGAP que Julia ha mencionado. Y entonces ya se va generando esta red comunitaria con varios tipos de dispositivos. Antes que nada, el corazón, un poquito para decir así, de esta red es el Centro de Salud Mental Comunitaria, y en Perú ya existen funcionando aproximadamente 155 centros de salud mental comunitaria en todas las regiones, también fuera de Lima, la capital, por supuesto. Y también existe en proporción menor la integración de unidades de salud mental en el marco de hospitales generales. Ustedes lo pueden ver ahí en este gráfico en la derecha, en el edificio azul con la Cruz Roja encima y una ambulancia que sale de ahí. Justamente eso sirve para indicar la integración de unidades de hospitalización breve en salud mental en el marco de hospitales generales. Y finalmente, las 2 casitas ahí abajo representan los hogares protegidos. Si no estoy equivocado, en Perú existen actualmente 11 hogares protegidos, pero sí hay planes para expandir, Julie me puedes corregir si no es así, pero sí hay planes para una expansión de hogares protegidos para personas que tienen otras necesidades, inclusive necesidades entonces de habitación y de tener un techo, ¿no? Por supuesto, personas con trastornos mentales. Entonces, todo eso ya fortalece ese concepto de la red comunitaria de salud mental con dispositivos múltiples, digamos,
que responden a necesidades diferentes. No sé si, Julie, tú quieres complementar algo sobre esto, si no, ya vamos pasando a las preguntas. Tal vez quieres decir una palabra, Julie, sobre la red. Yo quería añadir un último comentario antes de darte la palabra, discúlpame, que una vez más se nota la fortaleza de un modelo basado en la comunidad, también hablando de salud mental de adolescentes, es decir, frente al COVID-19, es decir, en una situación que representa un cambio bastante radical también en términos de servicios y de cómo se brinda, si se puede brindar y cómo se puede brindar la respuesta a las necesidades que las personas tienen en términos de salud mental y apoyo psicosocial, claramente un contexto en donde no existe una brecha gigantesca entre la comunidad en donde vive la gente y el hospital, es decir, una estructura muy centralizada, pero por lo medio este espacio está llenado por dispositivos de varios tipos, por supuesto es mucho más ágil y mucho más adecuado y mucho más viable brindar una respuesta apropiada a la población. Julie, te doy la palabra. Y mientras tanto invito a los participantes que hagan preguntas o que levanten la mano en el chat. Gracias. Sí, muy de acuerdo. Definitivamente esta pandemia nos ha traído experiencias y lecciones también, y una de ellas es que a pesar de que las medidas para la prevención del contagio pueden parecer sencillas, ¿no? Como la mascarilla, la distancia y el lavado de manos, no son fáciles de adoptar, ¿no? Y inicialmente la estrategia fue más centrada en los hospitales generales, pero luego se vio eso como una debilidad y entonces ahora se ha mirado hacia la comunidad y más bien cambiar la estrategia, y es un poco lo que nosotros en el modelo comunitario en salud mental ya veníamos trabajando, ¿no? Desde y con la comunidad, lo cual ha facilitado también la continuidad de la provisión de servicios en esta situación de pandemia. Agregar también que en este modelo comunitario se ve al usuario como un ciudadano sujeto de derechos, que viene con una dolencia, un padecimiento emocional, mental, pero partimos de verlo como un ciudadano sujeto de derechos. Y entonces esto lo enfatizo porque hasta hace unos años había como una mirada un poco vertical desde el proveedor del servicio en salud mental y desde el usuario, ¿no? Y entonces ahora con esta mirada se trabaja mucho la toma de decisión compartida, la, digamos, intervención o el plan basado en las necesidades de la persona, de su familia, y por otro lado también la organización de los equipos, ¿no? Se da de una manera en que hay una complementariedad de los distintos profesionales, ¿no? Aquí se trabaja mucho en que no hay un profesional más importante que el otro, sino es que todos vienen con distintos saberes y se complementan en sí de tal manera que brindan un servicio integral de acuerdo a las necesidades de la persona que le permita no solo, digamos, tratar un síntoma, sino también lograr sus objetivos y aspiraciones de vida y poder reinsertarse en su comunidad. Y en el caso de adolescentes, hacemos mucho énfasis en que puedan reinsertarse en la institución educativa, que puedan estudiar y posteriormente, por supuesto, también trabajar. Eso quería agregar, Andrea. Muchas gracias, Julie. Entonces ya vamos a pasar a esta sesión más interactiva con la participación de todos. Somos más de 400 personas conectadas y ya veo que tenemos varias manos y varios comentarios en el chat y preguntas. Voy a empezar con una pregunta en el chat. Para ti, Julie, entonces, en términos de la colaboración con familiares que han sido internados por COVID o que han fallecido, y entonces, ¿cómo se maneja el cuidado de menores si en el entorno familiar hay menores? ¿Ustedes tienen experiencia en ese sentido? Sí, justamente como esta situación es nueva, también digamos, nos ha forzado también a ver estrategias creativas con los pocos recursos con los que contamos, y se han creado los equipos de acompañamiento psicosocial justamente para aquellas personas que han pasado una situación difícil por la enfermedad y para las familias también, no solo por el familiar que pudiera haber partido y fallecido, sino también
por el familiar que pudo haber estado hospitalizado en la UCI, en ventilación, y que esa experiencia de por sí es potencialmente traumática, y para la familia, ¿no? Que pueda estar en una incertidumbre en donde tiene la angustia de que en cualquier momento pueda perder a la familia. En este plan de acompañamiento psicosocial, el equipo está integrado por personal de psicología, de enfermería y de medicina, psiquiatría, pero la cantidad de psiquiatras en nuestro país es muy poco, es muy deficitario para la cantidad y la demanda. Entonces también podemos poner en los equipos a los médicos capacitados como parte del equipo y que puedan brindar la atención para estas familias, para la persona y sus familias que han pasado una situación difícil por el COVID o que han perdido a algún familiar. Muchas gracias, Julie. Le vamos a dar la palabra a Paz Robledo. Paz, ya puedes abrir el micrófono. Adelante, por favor. ¿Aló, me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Claro. Aló, buenos días. En primer lugar, felicitar la ponencia de la doctora Caballero. La verdad es que muy buena y felicitar también la iniciativa que está desarrollando el gobierno de Perú en este contexto de pandemia que nos golpea a todos. Yo solamente quería poner énfasis en el ámbito de los y las adolescentes. Yo soy pediatra, adolescentóloga, fui presidenta del Comité de Adolescencia de la LAPE, y mi preocupación mayor tiene que ver justamente cómo hacemos que esta pandemia y el actual contexto que van a tener que vivir, el contexto histórico que les toca vivir a esta cohorte de adolescentes, puedan desarrollar su tarea del desarrollo, valga la redundancia, es decir, que puedan realizar su proceso de construcción identitaria. Y lo digo porque la participación y la articulación en términos sociales es tan importante para esta etapa de la vida como lo es el estímulo al desarrollo psicosocial, el desarrollo psicomotor, en la niñez, en la infancia inicial, ¿no? Es decir, tenemos que entregar el máximo de herramientas para que ellos sean parte articulante de su entorno. Y en las pandemias y en las cuarentenas, al revés, los inhibimos, los dejamos encerrados, los dejamos sin colegios, los dejamos sin otros vínculos que son esenciales. Y por lo tanto, el desafío que tenemos es encontrar formas efectivas de articulación para el desarrollo positivo de estos jóvenes, y por lo tanto tienen que ser parte de la solución y enfrentamiento de la pandemia, sobre todo la adolescencia media y tardía. Y esto porque aquí hay que mencionar una gran estrategia, sobre todo para los países que ya vienen saliendo y que empieza los sustos de los rebrotes, las estrategias de testear, de poder efectivamente aislar y hacer seguimiento de los casos a nivel comunitario para evitar los rebrotes en cada nuestro país. Y por lo tanto, invitar a mirar desde esa perspectiva. Me parece que la estrategia con los medios de comunicación y los mensajes que se envían por tanto celulares como otros medios de comunicación para este grupo poblacional pasan a ser clave, pero generar espacios donde ellos sean parte del abordaje me hace llamar la atención a que efectivamente los incluyamos. Eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paz. Gracias por tu contribución y por tus aportes en esta discusión. Julie, pasamos a otra pregunta que tenemos en el chat, que voy a resumir, sobre cómo se trabaja en Perú la salud mental en los colegios, y si me permites también, Julie, voy a añadir a eso también en las universidades. Recuerdo que unos meses atrás estuvimos en la Universidad San Marcos, en donde se inauguró juntos con el presidente de Perú, el señor Vizcarra, el primer centro de salud mental universitario. De repente, Julie, podrás decir algo también sobre el contexto de la academia. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Andrea. La salud mental es un tema muy amplio, ¿no? Y nosotros hemos estado trabajando arduamente para tener una ley de salud mental en donde se establezca el modelo de atención tal como lo ha dicho Andrea muy bien, qué significa y qué implica.
un reglamento, un plan. Y insisto en esto porque sé que en otros países no hay necesidad de una ley, un reglamento, un plan, pero en el nuestro sí es crucial para tener una asignación presupuestal. Si no, no podemos desarrollar los servicios ni tampoco trabajar de manera adecuada la articulación con otros sectores como es en este caso el de educación, ¿no? Hay pendiente la implementación del Consejo Nacional de Salud Mental, que justamente nos causó el tema de la pandemia, en donde la mirada es justamente de esa articulación que debe haber entre todos los sectores para trabajar la salud mental, ¿no? Y en ese Consejo Nacional, por supuesto, educación tiene un peso importantísimo. Estamos nosotros trabajando con ellos a través de las diferentes estrategias que tiene el Ministerio de Educación para seguir dando continuidad de las clases. Aprendo en casa es una de las estrategias en donde a través de medios masivos hay un canal de señal abierta que llega a la mayor cantidad de zonas del país, es el canal 7, TV Perú se llama, se brindan las clases, ¿no? Las clases según los grupos etarios, ¿no? Y también en diferentes horarios. Y en esas clases de Aprende en Casa hemos trabajado para tocar temas relacionados a la salud mental, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con las emociones, el manejo de emociones, estrategias de afrontamiento de situaciones difíciles como las que se están viviendo ahora, y también de cómo cuidar el bienestar del y las adolescentes y también de niños, ¿no? En una situación como esta. Esta es una estrategia que se está dando en este contexto de pandemia, además de las tabletas que les he mencionado. Pero antes de la pandemia, cuando estaban permitiéndose las clases presenciales, también había una iniciativa desde el Ministerio de Educación para poder fortalecer, ¿no? Las áreas psicopedagógicas de los colegios, ¿no? Para poder de manera conjunta llegar a las y los adolescentes y no solo promover estilos saludables, resiliencia, entre otros temas, sino también identificar tempranamente los casos de adolescentes con problemas de salud mental, de tal manera que sean referidos a los centros de salud mental comunitarios. Por otro lado, con universidades también hemos trabajado. El año pasado se publicaron los lineamientos para el cuidado de la salud mental en las comunidades universitarias, ¿no? Y esto es muy importante porque en el país las universidades son autónomas. Entonces el Ministerio de Educación puede dar pautas que las universidades cumplen, pero cada universidad establece su plan de acuerdo a su contexto y a la autonomía que tienen. Entonces, se empezaron por 21 instituciones públicas, 21 universidades públicas, en acompañarlos en el proceso de elaboración de su plan. Una de estas universidades fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en la ciudad universitaria tiene cerca de 50 o 60 mil miembros de la comunidad entre estudiantes y docentes. Y ahí fue donde se implementó el primer centro de salud mental comunitario universitario, ¿no? En donde la forma del trabajo del equipo del comunitario es con todos los principios que les hemos comentado, ¿no? Del trabajo étnico en la comunidad, el enfoque de derechos, ¿no? Y otros más, pero con la diferencia de que se hace prácticamente con la comunidad universitaria, ¿no? Y hemos tenido buenas experiencias. De hecho, con los jóvenes universitarios ha sido con uno de los grupos poblacionales donde se ha seguido dando la continuidad de los servicios de manera virtual, ¿no? Porque es justo la población que de pronto más se acomoda al uso de las tecnologías y este año estamos actualizando ya esos lineamientos entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para poder actualizarlo a la ley de salud mental, pero también poner un componente sobre el cuidado de la salud mental en universidades en contextos de emergencias sanitarias, de emergencias humanitarias o emergencias por desastres naturales, ¿no? Eso es lo que podría compartir, Andrea. Excelente, Julie. Sí, realmente hay muchísimo por compartir, muchísimas informaciones sobre, sin embargo, sobre el contexto de salud mental en Perú. Veo que tenemos otra mano levantada por Diana Chitiva. Diana, adelante, por favor. Hola, Diana, ¿podrás prender el micrófono? ¿Podrás abrir el micrófono?
Puede ser que hay algún problema técnico, entonces pasamos a la pregunta por parte de Teresa López. Teresa, adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchas? Escuchamos, fuerte y claro. Adelante, por favor. Bien, agradecer sobre todo desde aquí de la República Dominicana este evento tan importante y tan esclarecedor. La gran preocupación en medio de la crisis que vive la República Dominicana es la mirada hacia los adolescentes. Quisiera saber si la Organización Panamericana de la Salud, que organiza este evento magistralmente, tiene la posibilidad de hacer alguna recomendación en todos los países miembros para que implementen políticas públicas basadas en algunas de estas expresiones de buenas prácticas que hemos estado escuchando y que serían muy importantes. Nosotros tenemos personas en ese rango de edad muy cercanas y hemos visto cómo se ha decalabrado su trayectoria, su desarrollo, cómo se ha, diría yo que quebrado todas esas estilos de vida que fortalecen su existencia como adolescente, ya que la palabra habla claro, adolescente, es una revictimización lo que ha pasado con este rango de edad, y me gustaría saber y que pudieran ustedes plantear cosas de manera formal a los estados para que se encaminen a pensar en este rango de edad. Muchísimas gracias y buenos días para todos y todas. Muchas gracias a ti, Teresa. Muchas gracias por este punto muy importante. Julie, si me permites comentar sobre el trabajo que se hace en OPS y también en OMS sobre salud mental de jóvenes y adolescentes. En nuestra región de las Américas, sin embargo, la salud mental de los jóvenes y de los adolescentes se reconoce como un tema prioritario, y por eso en el plan regional que ustedes pueden encontrar en internet y pueden bajarlo, y también en nuestra página web, el Plan Regional de Salud Mental de la OPS, se reconoce justamente ese tema. Existen también iniciativas específicas para trabajar en salud mental de los adolescentes, y aprovecho también para recordarles que en la guía de intervención MHGAP, que probablemente muchos entre ustedes conocen y que se ha trabajado en la mayoría de los países de esta región, y por supuesto también aquí en Perú. En la guía, en la versión 2 de la guía de MHGAP existe un módulo prioritario, entre otros, totalmente dedicado a salud mental de niños y adolescentes. En ese sentido, aprovecho de tu pregunta, Teresa, también para hacer un llamado a trabajar más sobre MHGAP en general, pero más específicamente sobre este módulo, porque en mi experiencia, por lo menos, muchas veces en los países lo que veo es que se priorizan unas condiciones prioritarias, como se dice en la guía de MHGAP, y otras quedan afuera. Y normalmente el tema de salud mental en adolescentes queda afuera. Entonces, esa es una decisión sobre todo de nuestras contrapartes, de los ministerios, de los gobiernos, de las agencias que implementan el programa, de priorizar más el tema de salud mental y adolescentes. Y antes de terminar, también me gustaría recordarles que en la página web de la OPS también hay mensajes para varios rangos etarios. También para los jóvenes, y esto frente al COVID-19. Hay una página que hemos generado totalmente dedicada a salud mental, SMAPS, para decir así, salud mental y apoyo psicosocial y COVID-19. Veo que tenemos otra mano por parte de María del Rosario López. María, adelante, por favor.
debe haber un problema ahí técnico. Veo que también tenemos una solicitud por parte de un usuario que está conectado como OPS Minsa, que tiene la mano levantada. No sé quién es, pero adelante, por favor, OPS Minsa. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Desde Cuba. ¿Eres de Cuba? Sí, muy de lejos. Acérquense, por favor, al micrófono. Adelante. Es que me molestaba el mazobuco. ¿Me escuchan ahora? Es de Cuba. Hay ruido de fondo. Hagamos el intento, por favor. Adelante. De repente hablen un poquito más despacito. Con relación a la demanda de asistencia que nos preguntaban, si con relación al consumo de sustancias. Con relación al consumo de sustancias y con relación a la demanda en general de atención por problemas de la salud mental, en nuestro país disminuyó, a pesar de que toda la red estuvo y ha estado todo el tiempo abierta para cualquier solicitud de atención. Esto incluye la línea Ayuda 103, abierta para todos, y otras, por ejemplo, uso de WhatsApp. Es decir, que tenemos todas las vías abiertas para que hagan solicitud. Esta solicitud, nosotros nos preparamos pensando en los que ya tenían una adicción establecida. Y aún ellos han requerido de la atención de los equipos de salud mental en ninguno de los niveles. Nosotros, desde el principio, que se habló de esta pandemia, incluimos el grupo profesional en Santo Domingo, a pesar de que se decía que eran los adultos mayores los más vulnerables, y se ha mantenido. Y ya estamos trabajando en toda la parte de la reincorporación a los centros estudiantiles. Es decir, se ha trabajado con todas las disciplinas médicas, se han hecho toda una serie de protocolos, se han hecho investigaciones que pondremos a disposición de todo el mundo, y en estos momentos la atención más priorizada es con relación al inicio escolar. Se mantuvo durante todo el tiempo teleclases, dirigidas a todos los alumnos de todos los niveles de enseñanza. Y ya en el mes de agosto empieza el reinicio para terminar este curso escolar, y en septiembre el nuevo curso escolar para todos los niveles de enseñanza. Ha sido así. Muchas gracias. Gracias. Voy a pedir a los colegas de Cuba, por favor, de apagar el micrófono porque hay mucho ruido. Gracias, gracias. Y gracias por compartir con nosotros. Estamos bastante tarde con el tiempo, sin embargo, bueno, no vamos a poder responder a todas las preguntas y comentarios, pero hay uno en el chat, Julie, que me gustaría mencionar, aunque esto es un tema mucho más amplio del tema de salud mental y adolescentes, porque se habla de la reforma en Perú, pero igual me parece importante mencionarlo, además que la reforma misma permite también acudir a los adolescentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo han iniciado el proceso de la reforma? Esa es una pregunta muy grande, pero de repente en pocas palabras, Julie, podrás resumir un poquito el proceso de esta experiencia tan excepcional, ¿no? Por lo menos en Sudamérica, la experiencia de la reforma en Perú. Adelante, Julie. Sí, voy a tratar de resumirlo. Bueno, siempre dicen que las dificultades y las adversidades pueden volverse en una oportunidad, ¿no? Nosotros vivimos una época del terrorismo, en los 80s hasta los 90s, un poco más allá, donde hubieron muchas víctimas y había una obligación desde el Estado reparar, no solo monetariamente, sino en el sufrimiento de las familias que quedaban, ¿no? Muchos desaparecidos, muchas personas esperando al ser querido a que vuelva. Y entonces, en esa, digamos, responsabilidad de reparar o por lo menos mitigar ese efecto en la salud, no solo física, sino en este caso mental, como secuelas del terrorismo, se empezaron a dar políticas para la atención a las víctimas de violencia, ¿no? Inicialmente, las estrategias fue a través de brigadas, ¿no? Brigadas desde Lima,
que iban, porque el terrorismo llegó a todo el país, pero sobre todo fue mucho más intenso en zonas más alejadas, en zonas urbanas. Entonces, como los servicios en salud mental estaban centralizados en Lima, salían los equipos desde Lima. Por supuesto, eso no funcionó, ¿no? Porque los equipos de Lima salían con el contexto y el conocimiento de Lima sin saber, sin conocer el contexto de provincias, y también salíamos de repente con un conocimiento más, más urbano, ¿no? Y ahí el tema cultural era fundamental, esencial, básico. Entonces no funcionó. Y luego se intentó, a través de una experiencia con un proyecto que se llamaba Proyecto Apurímac, de capacitar al personal de esa región, ¿no? Que sea el personal, ya la función de los que iban de Lima no era brindar el servicio, sino era a fortalecer las capacidades del personal que estaba en esa localidad. Y entonces hubieron resultados preliminares buenos, ¿no? Pero, digamos, circunstancialmente, en la coyuntura también, se vio que aquí en la Dirección de Salud Mental, el doctor Yuri Cutipé, que es el director ejecutivo de aquí de la dirección desde hace ya varios años, ¿no? Y creo que es el impulsor mayor y principal de esta reforma, hizo las gestiones de tal manera que se logró que el presupuesto para la Dirección de Salud Mental, que antes se compartía con las enfermedades no transmisibles, o sea, con tuberculosis y tal, y que generalmente no nos llegaba nada o poquito lo que sobraba, y de repente a medio camino nos lo quitaban, teniendo un presupuesto independiente ya se podía planificar mejor, ¿no? ¿Qué se podía hacer? Y por otro lado, también hubo desde la Dirección de Salud Mental como un movimiento en paralelo con diferentes organizaciones, ¿no? Desde el Congreso, o sea, ya no se volvió una tarea solo de la Dirección, sino como un movimiento, ¿no? Desde el Congreso, gente del Congreso que apoyaba el cambio y la reforma, desde la academia, la defensoría, sociedad civil, ¿no? Sociedad civil también tuvo un aporte importante, organizaciones como OPS y otras más, y entonces ya este movimiento pudo ir avanzando, a pesar de las dificultades. Ustedes saben que toda iniciativa nueva tiene, digamos, naturalmente un rechazo inicial por algunos, ¿no? Pero dado que se convocó a los actores principales, a los verdaderos actores principales, ¿no? Se pudo iniciar el movimiento y se logró inclusive no había una ley de salud mental, se modificó el artículo 11 de la Ley General de Salud, pero creo que algo en donde yo también enfatizaría como posible y viable, además de la convocatoria y hacerlo esto como un movimiento, fue la asignación presupuestal, ¿no? De mostrar datos, ¿no? Ya teníamos datos sobre la brecha en la atención en salud mental, era entre el 70 al 90%, más del 90% de acuerdo a la región, y la prevalencia de problemas de salud mental en la población podría ser entre el 20 y el 25%. Y por otro lado, los estudios de carga de enfermedad mostraban, y en la actualidad del año pasado, el último reporte salía que los problemas neuropsiquiátricos representaban la primera causa de carga de morbilidad, y que dentro de esos la depresión era la que más carga de enfermedad representaba. Entonces eso para el Ministerio de Economía y Finanzas significó, ¿no? Que si la persona no solo tiene sufrimiento emocional y su familia, sino también deja de estudiar, deja de trabajar, no produce, ¿no? En términos económicos, el Ministerio de Economía y Finanzas también vio la necesidad de invertir en salud mental. Eso es lo que yo diría, Andrea. Muchas gracias, Julie, y muchas gracias por responder también a esa tarea adicional de tratar de resumir en pocas palabras un proceso tan amplio, tan articulado y bastante largo también. Pero sí, yo creo que quedó muy claro entonces la relevancia, ¿no?, de tener un argumento contundente, ¿no?, para poder priorizar el tema de la salud mental en la agenda de salud en general y también más allá probablemente de la agenda de salud, ¿no?, en la agenda también en otros sectores, digamos. Y también la relevancia, por supuesto, de tener un presupuesto para poder trabajar la reforma. Bueno, estamos tardísimo, así que ya vamos cerrando el webinar. Muchísimas gracias a nuestra ponente, la doctora Julie Caballero, por compartir la información tan relevante, así como aclarar las dudas de los participantes. Queremos informar también que el programa de webinar se suspende de una manera temporera hasta septiembre
y de la Unidad de Salud Mental se está programando y elaborando la agenda de la nueva serie, esta que va a empezar en septiembre. Y quiero también recordar que todas las personas que han participado en el webinar han debido registrarse para ello y recibirán el material de las presentaciones. Y también tienen información en la página de OPS sobre los webinars, incluidas las grabaciones de todos los webinars. También recordarles que en nuestra página de OPS contamos con material tanto de comunicación como documentos técnicos sobre la temática de SMAPS, de salud mental y apoyo psicosocial, y COVID-19. Y también que en el campus virtual de la OPS tenemos varios cursos disponibles, como por ejemplo sobre primera ayuda psicológica, también en español, que como siempre son públicos y gratuitos. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. Chao.